Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los Irreverentes en esta noche de jueves, ya casi por terminar la semana, una semana que a mí en particular se me ha hecho bastante larga por todo lo que hay que conversar acerca de lo que sucede en el país. Y el día de hoy tuvimos un nuevo episodio en esta verdadera telenovela entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, pero en esta ocasión más bien las críticas irán hacia Verónica Abad porque ha dicho el día de hoy en una entrevista que revisaría el tema del IVA porque a su parecer no se justificó que se incremente el IVA al 15%. Estamos hablando del mismo gobierno. El mismo gobierno que dice que si llegara a la presidencia, Verónica Abad revisaría lo que le ha costado un poco al gobierno implementar en este tiempo, en estos 6 meses, y ella dice que lo reversaría. Buenas noches, Sol. Buenas noches, José, Fabricio, nuestra querida audiencia. Gracias por acompañarnos de esta noche. También ha habido finalmente una respuesta que comentábamos ayer justamente de estos pedidos a la Procuraduría, que a su vez le pregunta al Consejo Nacional Electoral a propósito de esta duda que decían algunos, incluso le escuchaba al asambleísta Castro del oficialismo, que decían que estas dudas son legítimas sobre quién debería quedarse a cargo de la presidencia de la República el momento en el que el presidente Noboa decida hacer campaña, a pesar de que la Constitución está claramente establecido cómo debe ser el proceso. Argumentaban algunos, y ayer lo comentábamos, sobre que esta no es una elección, no es una reelección per se, sino la terminación de un periodo, al haber asumido Daniel Noboa luego de la destitución de Guillermo Lasso. Recordarán ustedes que hubo una pregunta del Ejecutivo a la Procuraduría sobre cómo deben proceder. A su vez, la Procuraduría le preguntó al Consejo Nacional Electoral, que ya respondió sobre la duda, y sobre eso también vamos a hablar. Pero antes, buenas noches, Fabricio. Hola, Sol, José, amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen. Efectivamente, yo también he sentido que la semana ha estado un poco lenta, sí, ¿no? Un poco larga, aunque para variar, ¿no? Semana ávida y con mucha carga de controversia de carácter político. Y sí, a ver, estas cosas que nos trae la política, ¿no? Me parece que Verónica Abad de pronto... Que alguien asesore a la vicepresidenta, por Dios, que alguien le asesore a la vicepresidenta, en serio. O sea, no entiendo cómo pasa la vicepresidenta de una situación compleja en la que buena parte de la sociedad ha cuestionado la intención del presidente de la República y su entorno de bypassearse lo que dice la norma constitucional. Ya, yo creo que eso hemos hablado un montón de veces con ustedes. Además, no hacerse cargo de que quien la nombra como compañera de fórmula fue el propio hoy presidente de la República cuando registró su candidatura, que además, también lo dijimos aquí en Irreverentes, la primera candidatura que se registró fue la del binomio Daniel Noboa, Verónica Abad, de cara a las elecciones anticipadas. Pero de ese tema en donde no se trata de defender a la persona, sino de defender la aplicación de la Constitución de la República y dejar esta manía que tiene el Ecuador de estirar la norma a conveniencia de los políticos que ostentan el poder. Pero de este escenario vamos al otro. Qué desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta de la República. ¿No le han explicado que si ella llega a encargarse del poder, sí, ciertamente tendrá las mismas atribuciones? No es que no va a tener atribuciones, ella tendrá las mismas atribuciones del presidente. Va a terminar siendo una presidenta encargada por un mes. ¿Qué apunta a hacer Verónica Abad? A generar un desbarajuste en el gobierno del cual ella es parte, aunque esté en el otro lado, pero ella es parte de este gobierno. Hacer un desbarajuste, esto va más allá de que puede gustar o no los anuncios, de que sí hay que echarle abajo el tema del IVA, sí hay que desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, entendamos el concepto de lo que yo estoy señalando. A mí me parece grave que una persona que ostenta la segunda magistratura del país dice que sí, que una vez que le encarguen la presidencia va a revisar el tema del IVA e incluso va a revisar el acuerdo con el fondo. Eso para mí tiene un nombre. No sé si coinciden con esto que voy a decir. Eso se llama conspiración en el ámbito político. O sea, en serio, que alguien asesora a la vicepresidenta. Esto le dijo al colega Francisco Herrera Arauz de ecuadorinmediato.com en una de las últimas entrevistas. Escuchemos a la vicepresidenta. ¿Usted revisaría, por ejemplo, el 15% del IVA, decisión adoptada en el gobierno de Daniel Noboa, si usted llega a la presidencia? Por supuesto. ¿Ya? Nos subieron el IVA por el tema de la seguridad. Hemos pasado, ¿cuántos estados de excepción? Sale la ministra en ese momento de gobierno, de Interior ahora, la señora Palencia, a decir que tenemos el 90% controlado. Seguido a eso sale la señora Jacome a decir que podemos trabajar tranquilos y dormir en paz. Y en esta semana, lo que hubo en Manta, lo que yo vi en mi cuenca, sicarios en mi ciudad de paz, sicarios bajarse y matar gente. No, eso ya es un extremo. Eso es de todos los días. Entonces,
¿por qué nos ha subido el IVA? ¿Para qué? Si ese era supuestamente, entre comillas, lo que iba a alivianar, ¿cierto? Y total no. La señora Palencia sale a decir que debemos apoyar y donar a la policía las cosas. ¿Usted revisaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señora? En política y en gobernabilidad se tiene que revisar las cosas. Oigan, ¿es en serio? De verdad, o sea, yo no sé si estoy exagerando, si soy yo el loco aquí de los irreverentes que está exagerando, pero no, ¿qué les parece? O sea, a ver, ¿en serio? Es que hay muchos puntos de donde analizarle. Comunicacionalmente, políticamente, uno diría como Verónica Abad, ¿qué le pasa, por Dios? O sea, tanto ha sido desde las mismas organizaciones civiles, la ciudadanía, que le ha criticado muchísimo sus pensamientos, su ideología política, y después de lo que sucedió, que a mi parecer muy personal, sí hay actos de violencia política en su contra por tratar de deshacerse. Tienes un gobierno que prácticamente te dijo que se estaban ocupando incluso medidas judiciales para que la vicepresidenta abandone su cargo. O sea, tienes una sociedad civil que te criticó y que de pronto la narrativa se empezó a poner a tu favor y haces esto, o sea, y le ayudas a la teoría de conspiración que está formando tu enemigo político, y le dejas la mesa servida y dices, sí, efectivamente, yo voy a deshacer todo lo que ellos han hecho, cuando eres parte de ese mismo gobierno. Y más allá de eso, también analizando la pobreza de la política de este país, porque ya ni siquiera hablamos del concepto de política pública, que es tan difícil entender para los políticos cuando es de partido a partido. O sea, lo que hizo la Revolución Ciudadana hay que deshacer cuando venga el siguiente partido, y cuando venga el siguiente de ese hay que deshacer lo hecho por lo anterior. Ahora estás hablando de el mismo gobierno que va a desestabilizar las políticas que se ha demorado, que le ha costado implementar. Por ejemplo, lo del FMI no es un acuerdo así nomás, es un acuerdo que está hecho, te guste o no te guste, pero está hecho en varias condiciones que son a largo plazo para seguir recibiendo los financiamientos. Es toda una política de Estado, que nos guste o no nos guste a los ciudadanos es una cosa, pero es una política de Estado que ya se tomó. ¿Y qué sucedería en el caso de que Verónica Abad llegue a la presidencia por una licencia de Daniel Noboa, llegue a la presidencia, deshaga el IVA, trate de deshacer los acuerdos del FMI, que yo no creo que funcionen así, y que me llama mucho la atención que ella diga que va a revisar eso, cuando el FMI y el concepto de la política del FMI en teoría debería ser muy cercana a la señora Abad, si la señora Abad es libertaria, ¿no? Claro. Por Dios, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo no hablar de una conspiración en contra de Daniel Noboa si es que ella se está yendo incluso de lo mismo que ella se supone que debería pensar? Pero digamos que llega a la presidencia y deshace estas cosas, y el día de mañana digamos que gana Noboa la presidencia y regresa Noboa a la presidencia. ¿Qué va a pasar con la política pública del país? Vamos a tener un mes el IVA bajo, después al siguiente mes el IVA regresará al 15%. O sea, es una locura lo que ha dicho el día de hoy Verónica Abad, y que no se deja ayudar. O sea, ayúdele a la gente, ayudarle a usted misma, porque no se deja ayudar. Por fin lograste cambiar una narrativa que estaba en tu contra, a que las organizaciones sociales que estaban en tu contra en un momento digan, oye, no, sí te vamos a defender porque te están haciendo violencia política. Pero con las declaraciones de ahora uno dice... Lo que pasa es que nuevamente ahí vuelve esta discusión. O sea, más allá de que Verónica Abad sea o no sea de nuestro agrado, hay una norma constitucional que nos obliga a aceptar que ella tendría que asumir la presidencia en caso de que Daniel Noboa la encargue para hacer campaña. Nos parece detestable, personalmente. A mí me parece preocupante. Eso, los tres hemos coincidido en esa visión. A lo que voy es que evidentemente esto lo único que hace es ahondar las fricciones entre Verónica Abad y Daniel Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, de una forma absolutamente innecesaria, porque además ella está hablando de un supuesto al que no hemos llegado todavía. Que de gana va a presentar un plan de gobierno. Exacto. Va a hacerse cargo. Además, la teoría dice que el encargo es para que ella siga con las políticas de Daniel Noboa, porque es la vicepresidenta. Exactamente, que es la persona que encabezaba la lista con la que ella llegó en segundo lugar como vicepresidenta, pero su rol es básicamente hacer lo que el presidente le diga. Entonces, cuando ella da este tipo de declaraciones, creo que también se desnuda y nos recuerda nuevamente quién es Verónica Noboa, quién es Verónica Abad, porque ella es la persona que hablaba antiderechos de las mujeres. De repente ya le parece más conveniente el discurso de decir que ella es víctima de violencia política, que sí lo es. O sea, el hecho, digamos, es probable que lo sea. No tengo la contundencia para decir que sí lo es, pero hay serios indicios de que sí podría ser víctima de violencia política por parte del
presidente Noboa, pero el discurso que maneja me parece que termina generando mucha confusión sobre quién es este personaje, porque trata de jugar a un juego que en realidad solo parece que lo que le interesa es sentarse en el sillón de Carondelet a toda costa. No importa para qué, no importa con qué fin, y ahí sí me hace pensar a mí que lo último que le interesa son los ciudadanos. Si no, esto de poner en el currículum que aunque sea fue presidenta del Ecuador por un mes, no importa. Que ya logró poner que es vicepresidenta, que yo les había dicho, no había ganado nunca en elección popular y el día de hoy es vicepresidenta. Bueno, eso ya pasó. Pero pareciera, y ahí también estoy locurando, pero pareciera que ese objetivo sería un tipo de venganza en contra del gobierno de Daniel Noboa, porque decir que tú vas a revisar las acciones que de alguna manera han sido el puntal fundamental de la política económica de Noboa, que fue una decisión que muchas personas creíamos que iba a tener un costo político extremadamente alto, resultó que tal vez no es así, que logró mantener popularidad con eso, la situación es que tú estás diciendo, sí, el momento en que yo me siente en Carondelet, voy a revisar los hechos, las medidas que ha tomado el mismo gobierno al que ahora represento, y más allá de eso, en las mismas declaraciones, critica a la ministra de antes de gobierno, ahora del interior, critica a la asesora presidencial, que de alguna forma, por supuesto, nosotros también hemos criticado, pero nosotros no somos funcionarios del gobierno de Noboa, o sea, hay una incoherencia total, y que uno, tomando las palabras de Verónica Abad, dice, entonces tal vez lo que dice el gobierno es verdad. Es que lo que pasa es que yo sí creo que en realidad hay medias verdades en todos lados. Hay una media verdad en el hecho de que el gobierno diga que Verónica Abad tiene intenciones de ocupar el poder y de contradecir un programa político con el que llegaron los dos. Ahora, ojo, creo que el programa político era contradictorio desde un inicio, porque muchas veces pasó en campaña que Daniel Noboa decía una cosa y él trataba de posicionarse como una persona quizá más bien hacia la socialdemocracia, hablaba de los derechos de la naturaleza. Ojo, estoy hablando de Daniel Noboa candidato, no de Daniel Noboa presidente. Es otro de otro discurso. Entonces ahí la preocupación ya no es solo que lo que Daniel Noboa dice se puede contradecir con lo que su vicepresidenta pretendería hacer en caso de llegar a gobernar durante por lo menos un mes, pero también habría que analizar que se contradice el Daniel Noboa candidato con el Daniel Noboa presidente. Entonces es una maraña de contradicciones. Que va a ser muy interesante, porque vamos a entrar a una campaña electoral y yo no creo que se presenten las cosas, o no deberían presentarse las cosas de la misma manera, porque lo que tú has dicho es muy cierto. El Daniel Noboa de campaña es un Daniel Noboa que el día de hoy no está sentado en Carondelet, y lo hemos visto en discurso. Verónica Abad lo mismo, porque Verónica Abad, de pasar de tener una idea absolutamente libertaria y todo, al día de hoy hablar de una revisión de un acuerdo con el FMI, o sea, realmente no importa tu ideología económica, política ni nada, importa José, llegar al poder. Y solamente para cerrar, porque ya tenemos que hacer el corte, en ese extracto donde ella responde el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, ya excluimos esa parte por extensión, pero ella hablaba de que hay que escuchar a las organizaciones sociales, o sea, de verdad, escuchando a la vicepresidenta, no estaba escuchando a la Verónica Abad de la campaña de la candidatura a la vicepresidencia. O sea, no estaba escuchando a otra persona. Por supuesto. Y con esto cierro, pero teníamos una Verónica Abad que decía que ella estaba en contra de los acuerdos con el correísmo. Después ahora tenemos una Verónica Abad diciendo que incluso debería revisar sentencias de justicia y cómo funciona la justicia, sin ni siquiera entender cómo funciona el ejecutivo. Pero bueno, ya sabemos cómo es la política en este país. Antes de ir al corte, no puedo irnos sin recordarles que no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%, su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantiza tu tranquilidad. Conoce más en www.fin.es.andalucía.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Laguario, Cotacachi, Urcuqui y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Y noticia de última hora, el Urban Fest tiene nueva fecha y sus entradas ya están disponibles en passline.com. 10 artistas en un mismo escenario: Ivy Queen, Yandel, Rakim and Kenway, Baby Rasta y Gringo, Joel y Randy, De La Ghetto, Alexis y Fido, Ángel y Chris, Andy Rivera, J. King y Maxi Man, donde en el Estadio Atahualpa este sábado 28 de septiembre. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más de Los Irreverentes.
Regresamos a los irreverentes, a este segundo bloque. Y bueno, yo les pasaba a ustedes un poco estas declaraciones de Mónica Heller, que ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, sobre la necesidad de eliminar los subsidios, que se ha hablado desde muchos puntos de vista, pero que sí llama, o al menos a mí en lo particular, me llama muchísimo la atención la manera en la que se ha manejado la vocería de Mónica Heller. Y bueno, ya lo vamos a analizar más adelante. Escuchemos lo que dijo el día de hoy Mónica Heller en una entrevista. Estamos en un momento muy difícil. Estamos viviendo al borde del abismo. Y esas medidas, que aunque no son del gusto popular y que uno no puede no ser sensible a lo que implica para los grupos más necesitados, son medidas importantes. El país necesita eliminar cargas que no puede pagar. Tú no puedes ser generoso si no tienes dinero para afrontar esa generosidad. En este momento, el presupuesto del Estado implica del orden de $7.500 millones en subsidios, de lo cual el combustible que está en juego, la conversación que está teniendo el país, es apenas del 8%. Por supuesto que hay sensibilidad, pero esa sensibilidad no puede llevarnos a no tomar las decisiones correctas que el país necesita en este momento. Esta no puede ser ni debe ser una conversación política. Esta debe ser una conversación técnica. Tienes un país con déficit fiscal varios años consecutivos. Un país que no puede afrontar sus obligaciones corrientes. Un país que para lograr algún tipo de liquidez y salir del momento más conflictivo ha firmado un convenio con el Fondo Monetario que le exige hacer unos ajustes, mejorar los ingresos y contraer los gastos. Esto es de lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito esta mañana en Teleamazonas, y que me llamaba bastante la atención porque, bueno, en esas mismas declaraciones, en esa misma entrevista, dijo que el acuerdo con el FMI era positivo, que estaba en contra de la demanda de inconstitucional a la reforma tributaria que fue impulsada, de hecho, por el sector empresarial, porque la mayoría del sector empresarial de los agremiados tienen una posición contraria a la de Mónica Heller, de que realmente lo que sucede con el incremento del IVA es un retroceso en el consumo y que eso ha sido malo para la producción nacional, para el comercio. Entonces, por eso yo decía que a mí me llamaba bastante la atención, porque es una vocería que de alguna manera se ha vuelto en respaldo en absolutamente todas las medidas económicas que se toman desde el gobierno, sean buenas o malas para el sector que representa. Pero además, a mí me parece que tenemos una clase empresarial y una clase política que están totalmente lejanas a la sociedad y a la realidad que vive el país. Hablar de generosidad sobre los subsidios a mí me causa y me genera mucho conflicto, porque eso no es generosidad. Estás hablando de un estado que la mayoría de sus ciudadanos viven en situación de pobreza extrema, o en una clase económica que simplemente no puede darse las necesidades básicas, la canasta básica. Estás hablando de un país al que ya le subiste 3 puntos del IVA, que no te dio la recaudación tributaria que tú estabas esperando, porque efectivamente, según varios analistas económicos, retrocedió el consumo del país, perdieron poder adquisitivo, y estás hablando de que el Estado es generoso con los ciudadanos. Así no funcionan los subsidios. A mi parecer, un subsidio no tiene nada que ver con la generosidad del Estado. Es que ese es el discurso que lamentablemente algunos actores políticos, empresariales, o tal vez este sector de economistas muchísimo más ortodoxos manejan permanentemente. Un subsidio no es bueno ni malo per se. O sea, hay sectores que tienen que recibir un subsidio. Ejemplo, el subsidio del transporte. El pasaje del metro de Quito está subsidiado. Ya, si no está subsidiado, el pasaje no le va a costar, ¿cuánto? 45 centavos. No le va a costar eso, le va a costar mucho más. Y eso pasa en todos los sistemas de transporte a nivel del mundo. Ya, los subsidios, insisto, tienen una lógica. El problema es que en el Ecuador, 1, históricamente los subsidios no han sido transparentados. Y 2, un subsidio no puede ser para todos. Yo, por ejemplo, en lo personal, quien les habla, yo lo vengo diciendo hace rato. Yo no estoy de acuerdo con que el gas de uso doméstico para todos los ecuatorianos sea subsidiado, tanto para los ricos como para los pobres. Porque tú tienes gente que puede pagar por encima del $65, que es el precio oficial. Y que es una cosa, que el subsidio esté mal implementado. Está mal enfocado. No significa que el subsidio que sea malo. Y no los subsidios tienen tienen un sentido que no es de generosidad del Estado hacia los ciudadanos, sino es para dinamizar ciertos sectores. Porque si tú aumentas el costo de la gasolina, aumenta el costo del transporte,
norte. Entonces, por lo tanto, le estás afectando a una economía familiar que tal vez tenga que dejar de hacer ciertas cosas para poder pagar eso. Pero por eso las declaraciones de Mónica Heller me parecen un poco de no entender realmente cómo funciona la dinámica es que social. te presentan ese discurso como que los subsidios son malos. Nadie tiene que más allá de eso, te están presentando como que lo que estás hablando es de mover papas, no de personas que tienen toda una economía familiar alrededor. O sea, y yo creo que ese es el problema de cuando se entiende al Estado como que fuera una empresa. Y yo creo que esa es la clave. Ella dice, este es un tema técnico, no político. Claro que no. Estás hablando de personas, estás hablando de un Estado. Es un tema per se que tiene que ir también atado a la política. Por supuesto. Porque es un tema que también afecta a lo social. Además que creo que esto nuevamente evidencia la posición que tiene un sector del empresariado, representado evidentemente por la vocería de la señora Heller, que es esto de pensar que hace caridad cuando entrega cosas, entonces que cuando el Estado responde con responsabilidades que son del Estado, como proveer servicios de salud, las carreteras, etcétera, casi que está haciendo una acción benéfica. Entonces, por supuesto, está siendo muy generoso. Entonces, todos los ciudadanos tenemos que estar muy gratos con el señor Estado, que se evidencia a través del presidente de la República, decirle muchas gracias por darnos la caridad de tener carreteras o de tener salud o de tener educación, cuando en realidad eso es una concepción política de cómo debe funcionar un Estado. Y ahí ato lo que el José decía hace un ratito, de la idea de que las empresas funcionan, o la visión empresarial, o la visión de un Estado como la visión de una empresa. Y también creo que ahí de nuevo se desnudan las relaciones incestuosas entre el empresariado y la política, la presidencia, y eso son unión de poderes, porque está bien que puedas compartir ciertas cosas, pero yo sí creo que el rol de los empresarios, como de cualquier ciudadano, sí debe ser mirar al poder político con un ojo de mínima crítica, porque y esto no se trata ni de sabotearle, ni de odiarle al presidente, ni mucho menos, pero poder ver con algo de crítica para que los poderes se equilibren, porque si no, si tenemos al sector empresarial aliado, que es el sector pudiente económicamente, aliado al sector político, eso puede significar una devastación para los ciudadanos que no son parte de esa argolla. Entonces sí me parece que, y por supuesto que creo que la vocería de la señora Heller no corresponde a todo el empresariado. Eso te iba a decir, no representa. De hecho, ella ya no está en el comité empresarial. Pero es lo que dice Sol, por eso para mí mantener esas distancias, que mantengan los diferentes círculos y ámbitos de la sociedad, mantengan esas distancias, es tan importante. ¿Por qué? Porque incluso terminas ni siquiera representando a quienes deberían ser tus representados, que es el sector del comercio, el sector empresarial, porque recuerden ustedes las declaraciones de Mónica Heller, cuando dijo en redes sociales que no era momento de preocuparnos por los apagones, sino por la consulta popular, cuando los apagones les estaban afectando a quienes en teoría deberían ser los representados, los verdaderos representados de Mónica Heller, que no es del gobierno. Por eso es tan importante mantener esas distancias, porque entonces empiezas a perder el norte, que incluso cuando está sucediendo algo que le perjudica a tu mismo sector, ya no puedes defender, porque ya has perdido la frontera entre lo que es apoyo al gobierno y apoyo a las medidas. Exacto, te conviertes como en un apoyo ciego al gobierno. Exacto. Porque estar cerca del poder siempre es bonito. Estar cerca del poder siempre trae beneficios, no solamente beneficios personales, beneficios empresariales. Y de nuevo, con esto no necesariamente estoy diciendo que critícale, párate duro. No es eso, pero sí creo que hay que tener, y creo que parte fundamental de una democracia, y creo que las democracias más sólidas entienden esto, es tener ciudadanos, empresarios, periodistas, opositores, críticos. Es tener esas voces críticas que estén constantemente vigilando que esos poderes o que el poder político no sea avasallador hacia los ciudadanos. Entonces, cuando estamos hablando de subsidios, me parece que también tenemos que hablar de un país que quizá el empresariado o una parte del empresariado no conoce, que es un país que pasa hambre, que es un país en donde hay niñas que son violadas en un espacio familiar que debería ser el espacio que les proteja, en donde tienes una violencia sistemática y estructural constante, en donde hay desnutrición infantil, en donde tienes que decidir entre utilizar el dólar para irte en varios buses a la escuela o utilizar ese dólar para comer, y de ese país que la señora Heller probablemente no conoce es del que está hablando. Entonces sí creo que para poder hablar del Ecuador hay que hablar de cuál Ecuador, del Ecuador que ella conoce, del Ecuador que ella decide no ver, y lastimosamente esa es una representación de un sector de la población que cree que la gente está muy feliz, acostada y pancha con los subsidios, cuando en realidad no pasa por ahí. Está bien que hablemos de esta discusión, y creo que lo que Fabricio decía es sensato, de decir, ok, a ver, hablemos de quién
no puede tener un subsidio. ¿Para quién no es correcto? Por supuesto que hay un tráfico de combustibles que es brutal y es una realidad que está ahí, pero no puedes, en nombre de eliminar esa realidad, en nombre de que ya no se roben el combustible para usos ilegales, ignorar que existe todo un país que sin subsidios se va a hundir, porque no tiene más posibilidades que la de elegir el poco dinero que tiene para una cosa o para otra. Yo cuando escucho esto, me imagino yo que por la cabeza de quienes piensan de esa manera, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes han dicho, y estoy completamente en desacuerdo con aquellos que denostan todo tipo de subsidios sin entender la naturaleza del subsidio, me imagino que estas personas también en el fondo no han de querer que haya salud pública, no han de querer que haya educación por ahí pública. Por ahí va la ¡Qué cosa! horror! El Estado no tiene por qué pagarte el colegio, ni la escuela, ni la universidad. Ya, no tiene por qué existir la educación pública. ¡Ay, qué horror! El Estado no tiene por qué tener hospitales, hay que privatizar. Por aquí hay gente. ¿Con cuánto viven algunas personas en el Ecuador? Menos de $1 al día. 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día. 5 millones de ecuatorianos. En un país de 18 millones de ecuatorianos, 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $3. ¿Cuánto te cuesta atenderte en el médico del barrio, en un barrio popular? ¿Te cuesta 10, 15, $20? ¿Cuánto te cuesta? Hay gente que no tiene ni $1 diario, no puede destinar ese dólar para poder reunir la plata, el real con el centavo, como se dice popularmente, y tratar de ir donde ese médico. Y esas personas necesitan la atención pública. Pero aquí hay algunos fachos a los cuales no les gusta, reniegan del rol del Estado. No entienden que el Estado tiene que ser un Estado fuerte desde ese punto de vista. El Estado tiene que proveerte educación y salud pública de calidad, porque hay un grueso de la población que no puede pagar al sector privado. Que el sector privado debe coexistir, pero por supuesto, pues estamos en un régimen democrático, y en un sistema capitalista donde coexisten el sector público con el sector privado. Pero aquí hay gente que quiere debilitar, o sea, quisieran que no haya Estado, ya, que no haya Estado, que el Estado no desembolse nada, ya, y que la gente aquí sobreviva como quiere. Yo ojo, y antes de cerrar, porque creo que pronto tenemos un corte, me parece que vale la pena revisar las tasas de pobreza. Yo estaba revisando este análisis súper interesante que hace la experta en seguridad Catherine Herrera a propósito de la criminalización para los jóvenes y los adolescentes envueltos en crímenes, la cooptación que están haciendo los grupos organizados de niños y jóvenes, y ella recoge unos datos que me parecen estremecedores sobre la tasa de pobreza por provincia. Esmeraldas tiene una tasa de pobreza de 52%. 1 de cada 2 personas vive en la pobreza en la provincia de Esmeraldas. 1 de cada 2 personas. En Guayas tienes un 37%. Guayas, El Oro, Los Ríos son 37% de pobreza. 3 de cada 7 personas en Guayas, El Oro y Los Ríos viven en pobreza. Creo que esos datos revelan un país que mucha gente ni siquiera lo quiere regresar. Y que los datos económicos hay que aprenderlos a leer también en el sentido de que cómo es la medición de pobreza, ¿no? Porque la medición de pobreza depende de cuánto dinero generas tú y tu unidad económica al mes. Pero no estás diciendo que porque no seas parte del grueso de pobreza significa que tienes ya la suficiente cantidad de dinero para mantenerte en este estado. Eso no funciona así tampoco. Y si uno revisa, por ejemplo, la clase media en el Ecuador es menos del 33%. Entonces estás hablando de un estado, y por eso yo decía, me preocupan ese tipo de vocerías, porque tampoco entiendo bien cuál es el fin que busca políticamente el gobierno con este tipo de vocerías, porque estás tratando de ganar un espacio de acción que posiblemente ya tenías de ese espacio, y estás tratando de explicarle a los sectores tal vez más populares cómo es que necesita el Estado no tener estos subsidios a través de vocerías que te hablan de generosidad, cuando para la gente puede ser el aumento del costo del transporte público la diferencia entre poder ir a trabajar o no poder ir a trabajar, o cómo viven realmente su vida y cómo va cambiando la cotidianidad. Por eso no entiendo realmente cómo funciona en la cabeza del gobierno este tipo de vocerías. Pero con esto vamos a la siguiente pausa comercial, sin antes preguntarte si estás listo para desafiar tus límites y alcanzar tus metas, porque la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera. Únete a la familia UTESINA y sé parte de una institución que impulsa la innovación, investigación y vinculación. Desafía tus límites, transforma tu vida y únete a la UTC. Para más información visita nuestra página web www.utc.edu.es. Y forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñabas
soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma oportuna y ágil con las mejores tasas y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención. Envíanos un mensaje de texto al número de WhatsApp 096-081-6465. Te repito, 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Y no hemos hablado de que junio es el mes del padre y iniciamos ya con los descuentos en Calzado Gamos de Caballero del 15% por compras en efectivo y 10% por compras con tarjeta. Además, los días 15 y 16 de julio estaremos con descuentos del 20% en efectivo y 15% con tarjeta. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Para ventas en línea www.calzadogamos.com.es o www.gamoswork.com. Para contactos al 099 75 68 86 o al 096 30 78 47 5. Con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Los Irreverentes. Regresamos con la recta final de Los Irreverentes y vamos a cambiar un poquito el tema, aunque bueno, todo está interconectado. Pero el día de hoy también hay un nuevo capítulo entre estas pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el vocero de gobierno, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, ha hablado sobre este plan anti-Noboa, este plan antigobierno que se estaría cocinando en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo el día de hoy Esteban Torres. La lamentable posición que ha tomado una alianza de 3 partidos en la Asamblea Nacional en contra del presidente Noboa y de su gobierno, que lamentablemente le han declarado la guerra no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos del país. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. La más evidente: tuvieron que cancelar la sesión 932 prevista para este día, la única sesión nueva en la cual se puede proponer cambios del orden del día. Bueno, Esteban Torres ha dicho que la Asamblea Nacional ha declarado la guerra al gobierno y por lo tanto a los ciudadanos. Pero ya tenemos la respuesta también del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y esto fue lo que dijo en respuesta a Esteban Torres. Por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, y lo más malicioso del plan anti-Noboa son las enmiendas constitucionales aprobadas. Y él firmó las enmiendas para apoyarlas constitucionales. Entonces Torres se convierte en lo más malicioso anti-Noboa. Más grave aún, que como se ha perdido el poder del veto con mayoría calificada, porque lo sigue teniendo el presidente con mayoría absoluta, entonces de ahora en adelante lo que apruebe la Asamblea Nacional va a ser vetado totalmente por el presidente de la República. Eso fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, que además de las preguntas obvias, porque uno decía, Esteban Torres y Henry Kronfle no eran en teoría coidearios, amigos, y creo que eran hasta ¿no? BFF. Besties. Best Friends Forever. Best Friends Forever. Y hoy en día ya no. También Esteban Torres no era legislador y ahora deslegitima por completo el accionar de la Asamblea Nacional. Volvemos a la misma narrativa que en el 2023 ya nos costó una muerte cruzada y todo el escándalo y que eligiera un nuevo presidente, y por eso Daniel Noboa al día de hoy es presidente. Y no aprendemos nada. La misma narrativa de Ejecutivo en contra del Legislativo, incluso cuando ya no es ni por ideologías políticas ni oposiciones, ya uno ya ni siquiera entiende quién mismo está con quién, porque Esteban Torres era de la misma línea política que el presidente de la Asamblea Nacional. Pero además lo que ha dicho el presidente de la Asamblea, creo que tú lo puedes explicar mejor, Fabri, sobre
estas enmiendas constitucionales y ya lo analizábamos un poco la semana anterior con Daniel también, sobre cómo ahora el veto del Ejecutivo regresaría a la Asamblea y la Asamblea puede ratificarse con el mismo número de votos con los que se aprobaron las leyes, es decir, con 70 votos. Y Esteban Torres, de lo que entiendo, menciona que esto es parte de este intento de desestabilizar al gobierno, pero estas enmiendas no fueron propuesta de la actual administración de la Asamblea Nacional, amigo. Y creo que eso hay que, siempre yo hablo de la necesidad de darle un contexto, ¿no? Del año 2020 data la reforma constitucional o la enmienda, porque el término es enmienda, la enmienda constitucional que fue aprobada hace un par de semanas por el Pleno de la Asamblea Nacional de 2020. ¿Quién la presentó? La presentó el asambleísta Héctor Muñoz en ese tiempo de Suma, ¿ya? 4 años después se aprueba esta enmienda. Yo pregunto, si la enmienda era tan mala en 2020, ¿por qué los sectores que hoy rechazan esa enmienda no saltaron en ese momento? Porque Esteban Torres ¿Me cachas? La firmó. Ya, y según Henry Crowley, incluso firmó el apoyo, el respaldo a ese proyecto de enmienda constitucional. Les hago esa pregunta, pero yo tengo la respuesta. Ya, porque es fácil presentar determinadas cosas o sostener ciertos discursos cuando eres oposición o cuando no estás en el poder. Pero cuando estás en el poder te das cuenta que hay situaciones que te impiden llevar adelante tu plan de gobierno. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión Patricio Donoso, que fue 2 veces legislador, incluso vicepresidente de la Asamblea, él decía, por ejemplo, que la Asamblea tiene que ser una Asamblea muy heterogénea, que estén todos, que estén las minorías, que hay que cambiar la planadora. Claro, que no la planadora. El rato que tuvimos una Asamblea heterogénea, ¿qué pasó con el gobierno de Guillermo Lasso? Se fue. ¿Me cachan? Entienden el punto. O sea, es muy fácil y muy rentable sostener determinadas posiciones, presentar determinadas propuestas cuando no eres gobierno. Cuando eres gobierno, te das cuenta que una cosa era con guitarra y otra cosa con violín. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, porque claro, jurídicamente es un tema muy jurídico y de técnica legislativa. Cuando la Asamblea Nacional aprueba un proyecto de ley, ¿cuántos votos necesita la Asamblea Nacional? Necesita mayoría absoluta, que son 70 votos al día de hoy. Por cierto, ese número va a cambiar después del 14 de mayo del próximo año. Porque aumentamos el número de asambleístas. Porque aumentamos el número de asambleístas. ¿Cuántos? Claro. Va de 137 a 150 y algo, no tengo Para el número. el aumento del número de la población. Ya, porque aumenta el número de población con base en el último censo. ¿Tanto? Sí. Con base en el tan confiable con último censo, con el censo hay este cambio. Por ejemplo, en 2009 la Asamblea tenía un número inferior a 137. Como en 2010 tuvimos un censo, la Asamblea del 2013 ya fue de 137 y se mantuvo de 2013 a 2017, 2017 a 2021, 2021 a 2025, que tendrás un aumento del número de legisladores por el cambio de la representación. Entonces, necesitas hoy 70 votos para aprobar una reforma legal, una ley. Entonces sale de la Asamblea, va donde el presidente. El presidente es colegislador. ¿Qué significa eso? Lo que aprueba la Asamblea, el presidente puede revisar y decir, bueno, estoy de acuerdo, entonces dispongo la publicación en el registro oficial, la sanciono favorablemente. El presidente puede decir, no estoy de acuerdo con nada y dispongo el veto total. Lo que pasó ayer con la reforma que posibilitaba que los gobiernos locales reciban los recursos de manera inmediata. Ya al presidente no le gustó, vetó totalmente. Lo mismo pasó la semana anterior con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Pero el presidente tiene esta tercera vía que es la objeción o veto parcial. Dice, estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto. Y sobre esto que no estoy de acuerdo, envío textos alternativos, las objeciones del presidente a ese texto que aprobó la Asamblea. La Asamblea recoge esas objeciones y la Asamblea tiene 2 posibilidades. El aceptar el veto presidencial, para lo cual necesita mayoría simple, o sea, la mitad más 1 de los presentes en la sesión. Si tú tienes una sesión donde hay 100 legisladores, ¿ya? Con 51 votos tú ya te allanas al veto parcial del Ejecutivo. Si tienes una sesión donde justito hay 70, o sea, el quórum para poder instalar una sesión, con 36 tú haces mayoría simple. Entonces, para allanarse es muy fácil, o sea, no hay tanta complicación en la mayoría simple para poderse allanar. La complicación es para insistir, y con la norma que estuvo vigente hasta hace un par de semanas, para ratificar el texto originalmente aprobado. O sea, la Asamblea le dice, presidente, yo no estoy de acuerdo con su veto y yo me ratifico en lo que originalmente le aprobé. Se necesita mayoría calificada, o se necesitaba mayoría calificada de las 2/3 partes, o sea, 92 legisladores. ¿Cuál es el cambio? Esa mayoría para ratificarse ya no es calificada, ahora es mayoría absoluta, se bajó de 92 a 70.
Cuando Henry Kronfle dice que el presidente no ha perdido su capacidad de colegislación, es verdad, porque el presidente puede seguir vetando, el presidente puede seguir planteando observaciones, el presidente puede seguir presentando objeciones. Eso no se ha cercenado. La diferencia es que bajó el número de legisladores que necesitas para poder ratificar el texto que originalmente aprobó la Asamblea Nacional. Entonces eso es lo que discute el gobierno, porque el gobierno, como en este momento se ha peleado con todo el mundo en la Asamblea, porque no ha abierto canales de diálogo, entonces ahora sí al gobierno no le gustó el romance más corto que romance. No sé si he sido claro en esta explicación, para que se entienda qué es lo que se está jugando. Y yo creo añadir a lo que tú dices, porque estaba revisando lo que ya se ha ido publicando, porque estas declaraciones de Esteban Torres las hace mientras nosotros estamos grabando el programa, entonces no hemos podido seguir en vivo lo que dice, pero estoy revisando las publicaciones que ya hay en algunos medios. Y Primicias, por ejemplo, escribe que la pugna entre las funciones del Ejecutivo y el Legislativo se está profundizando con estas declaraciones, y que Esteban Torres denuncia, a propósito de lo que Fabricio acaba de escribir, que Kronfle envió un pedido a la Corte Constitucional, es decir, en estos días un pedido para que deje sin efecto el veto total que el presidente de la República hizo sobre estas reformas a la ley de la función judicial, que si ustedes se acuerdan generaron polémica, porque en esta reforma había el planteamiento de que los vocales del Consejo de la Judicatura, sobre los que pesen investigaciones por actos de corrupción, y se les dicte prisión preventiva, puedan acogerse a una licencia sin sueldo por un periodo de tiempo. Esa es una de las reformas que está uno de los planteamientos que está en esta reforma, que vetó totalmente el Ejecutivo, y que Kronfle, según lo que dice Torres, ha pedido a la Corte Constitucional que deje sin efecto este veto. Dentro de esta propuesta también estaban otras propuestas, porque la que quizá generó más ruido fue esta, pero también había una propuesta, por ejemplo, para crear unidades o juzgados especializados para la violencia en contra de la mujer o violencia de género. Es decir, había algunas propuestas. Entonces, lo que Esteban Torres está diciendo es que con esta carta que escribe Kronfle a la Corte Constitucional, quiere deshacer el veto total que le puso el Ejecutivo, poniendo énfasis y tratando de vender también la idea de que están frenando la corrupción, que bueno, a mí sí me parece impresentable que se puedan acoger a una licencia sin sueldo cuando están con prisión preventiva. O sea, es impresentable. Pero ahí viene mi pregunta. De la Judicatura. Pero ahí viene mi pregunta sobre por qué no se puede hacer en una democracia un veto parcial y sacar estas propuestas absurdas, pero pasar, por ejemplo, el tema de los juzgados especializados para violencia de género, que sería lo fácil en un país democrático y con institucionalidad. Bueno, vamos cerrando y les recuerdo, llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce Poder, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Poder es potencia, Poder es en poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Y atención, Ecuador, porque el 3 de agosto en la Plaza de Toros Quito se vivirá la cumbia villera en su máxima expresión. ¿Con quién? Con Damas Gratis, que llega por primera vez a Ecuador, comandados por Pablito Lescano. Adquiere tus entradas ahora a nivel nacional en www.ticketshow.com o en los puntos físicos de Ticket Show, que están en el Recreo, Mall El Jardín, Río Centro y Paseo San Francisco. En Music Service también en el Centro Comercial Unicornio, en el CCI. En WhatsApp puedes escribir al 0999 81 38 10. Artista invitado, Cacería de Lagartos. La cumbia villera tiene nombre y es Damas Gratis. DFC Eventos lo hace posible. Con esto nos despedimos y nos vemos el día de mañana con más de Los Irreverentes. Buen abrazo.